a la iglesia Sunlight Miami. Gracias por unirse a nuestra misión, la cual es conocer a Jesús, darlo a conocer y ayudar a las personas a vivir vidas sometidas a Él. Hemos llegado en esta parte a la parte más importante de nuestro servicio, que es cuando abrimos la palabra de Dios y esperamos con anticipación que Él nos hable. Así que gracias por unirse a nuestra misión. Espero que la palabra de Dios en este tiempo, en estos momentos, sea de bendición para su vida. Que Dios les bendiga. Vamos a ahora entrar en lo que siempre nos gusta recordarles, que es el tiempo más importante de nuestro servicio. ¿Por qué es el tiempo más importante? Porque es el corazón de nuestro servicio, por el cual gira nuestro servicio de adoración. Porque nosotros reconocemos de que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso siempre nos gusta recordar eso, que Dios es el que nos está hablando a través de este siervo inútil que está aquí, que usa como un instrumento para comunicarnos su palabra. Vamos a estar esta semana nuevamente en el Evangelio de Mateo. Qué bello poder estudiar y desempacar, profundizar en ese mensaje que nos habla Dios a través del evangelista Mateo. Vamos a continuar en nuestra serie que hemos titulado La Gloria de Cristo. Quiero recordarles también de que al final del servicio no se vaya tan rápido, tenemos ahí una dona para compartir con ustedes, un cafecito, siempre y cuando tengamos el distanciamiento social, para celebrar hoy el Día del Amor y la Amistad. Acuérdense que hay una parte en las Escrituras, y no lo tienen que escuchar de mi parte, eso lo dice la Biblia, esos mandatos que nos llaman de amarnos los unos a los otros. Las epístolas de Juan, de Pedro, el apóstol Pablo, eso no se puede llevar a cabo en aislamiento. El crecimiento, la madurez espiritual nunca va a suceder en aislamiento, por eso es el amarnos los unos a los otros. Y eso no está ahí para las personas no creyentes. Primero empieza para los creyentes y después de ahí sale a los no creyentes. Primero nos amamos nosotros y después amamos a los demás. Pero eso no sucede si no compartimos, si nuestras vidas no se entrelazan la una y la otra, si nuestras vidas no se cruzan las unas y los otros. Personas que somos imperfectas, caídas, que tenemos malos hábitos, pero que Dios está transformando, que está redimiendo. Ahí es que podemos llevar eso a cabo solamente en la comunidad y en la comunidad cristiana. Así que no se vayan rápido, compartan un ratico. Acuérdense que uno de los valores para nosotros es queremos crear un ambiente a donde podamos conocer y ser conocidos. Que nos conozcan y podemos conocer a los demás, así como Jesús nos conoce a nosotros profundamente, quiere que también lo conozcamos a Él. Vamos entonces a leer, si usted puede ponerse de pie, le voy a pedir que se ponga de pie. También un saludo para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Lo pueden ver en su pantalla, que vamos a estar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 18 al 22. Capítulo 4, versículos del 18 al 22. Si usted tiene una Biblia o si no puede seguir la pantalla. Dice la palabra de Dios: mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Nuevamente Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos que tú nuevamente ilumines tu palabra, oh Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento. Señor, cualquier palabra que venga de tu siervo, que no sea tu palabra para exaltar a Jesús, para glorificarnos y para llevarnos a conocerlo más y darlo a conocer, Señor, que tú la remuevas y solo escuchemos tu palabra a través de tu Espíritu Santo para lo que quieres hoy desafiarnos, consolarnos, aún redarguirnos a través de la gracia redentora que hemos recibido en Jesús. Esto todo te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. La vida cristiana es un viaje, no es una llegada, es una anécdota de un artículo que leí. No sé si quizás algunos de ustedes están familiarizados o lo han escuchado, y es de se puede ver en esta foto que está ahí arriba, que es una misión en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sucedió es que al final de la Guerra Mundial se enviaron bombarderos estadounidenses en misiones peligrosas al sur de Europa. Y el motivo de esta misión era para suministrar o para paralizar el suministro de petróleo de los nazis en ese entonces. Dice el artículo que cientos de tripulaciones en latas voladoras, le llaman, pero eran aviones, atravesaron proyectiles antiaéreos que estaban tratando de evitar que ellos llegaran a su meta. Dice que muchos de estos pilotos, que eran estadounidenses por supuesto, se vieron obligados a abandonar esos aviones que habían sido derribados. Dice que los aviadores heridos se tuvieron que lanzar en paracaídas y cayeron en ese entonces lo que era Yugoslavia, esperando una de las dos cosas, o ser capturados por los nazis o que los asesinaran. Pero interesantemente, en el terreno, cuando iban cayendo con los paracaídas, habían campesinos que los rescataron. Dice que estos campesinos serbios siguieron el camino de las avionetas y las personas que iban cayendo en los paracaídas, y su única misión eran de atrapar a los aviadores, pero de llevarlos a un lugar seguro, donde no los pudieran llevar los nazis. Estos campesinos arriesgaron sus propias vidas, alimentaron a los estadounidenses, a los soldados caídos. Estos hombres fueron rescatados. Estaban en manos de amigos, pero en un suelo de un enemigo, porque todavía necesitaban escapar, que habían sido llevados a un lugar seguro, todavía necesitaban escapar. Y la historia se conoce como la Operación Haylar, y esa es una de las fotos, o sea que es una anécdota real. Y lo interesante es que eso avanza hacia una misión un poco más atrevida, que es el crear una pista de aterrizaje secreta y un plan de evacuación clandestino. Sorprendentemente, estos campesinos serbios en Yugoslavia rescataron alrededor de 500 estadounidenses. Y lo fascinante de este rescate es que para poder viajar, ahora siendo alimentados, llevados a un lugar seguro, pero para escapar, para llegar a ese lugar de evacuación, los aviadores tenían que pasar semanas siguiendo a estos campesinos hacia la libertad, porque ellos eran los únicos que conocían el camino de la evacuación. A pesar de las barreras por el idioma, a pesar del clima, el ritmo, el paso incluso al cual caminaban estos campesinos, ellos eran los únicos que sabían cómo llegar al rescate. O sea, los hombres habían sido salvados de sus enemigos, pero el viaje solamente acababa de comenzar. Todavía tenían que llegar hacia la libertad. Y la historia de esta operación Haylar arroja luz sobre una realidad espiritual. Es que ser rescatados de algo nos impulsa en un camino hacia algo más. Cuando somos rescatados de algo, somos rescatados con un motivo para llegar hacia algo más. Para los aviadores fue un viaje de supervivencia o de sobrevivir, pero para nosotros, para aquellos que son seguidores de Jesús, es un camino de fe. Aquel que nos salva ahora nos llama a caminar, a seguir a Jesús, que se conoce como un discipulado, a ser discípulo de Jesús. Y es algo que no es negociable. Aunque fuimos arrebatados de la muerte espiritual, como dice la Escritura, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pronto nos damos cuenta que la vida cristiana no es una llegada, no hemos llegado en el momento que ponemos nuestra fe en Jesús, no llegamos en ese momento, no termina ahí, más bien comienza, y pronto descubrimos que la vida cristiana no es una llegada, es una aventura, es un llamado
a seguir a Dios a través de Jesús. Cristo nos rescata y luego nos señala el camino para seguirle. Y eso es lo que Mateo nos quiere dejar ver en este pasaje, en esta narración del llamado de los discípulos de Jesús. Tanto Mateo como Marcos y Lucas, que son los pasajes paralelos. Y como idea principal, lo que quiero compartirles para poder profundizar en este tema es que fuimos salvados para estar con Dios, seguirlo, y su Espíritu ahora nos da poder para ser enviados. Fuimos rescatados, fuimos salvados para disfrutar de una relación inquebrantable con Dios, para seguirlo, pero también Él nos envía ahora a ser sus embajadores. Pero la realidad, si usted ha pensado, quizás solo sea mi opinión, pero a veces yo tiendo a separarme de los discípulos, porque pienso, bueno, son personas especiales, son personas muy distintas, ellos fueron llamados específicamente para algo. ¿Será que yo fui llamado con esa misma misión? ¿Tengo yo el mismo llamado que los discípulos? Pero si nos preguntamos y contestamos esa pregunta, nos damos cuenta inmediatamente que Jesús también llama a 12 discípulos, o después conocidos como apóstoles. La pregunta es, bueno, ¿por qué 12? ¿Por qué Jesús llama a 12 específicamente? Porque las 12 personas representaban las 12 tribus de Israel. El pueblo del Antiguo Testamento sabía que era pueblo de Dios porque podía rastrear su linaje a cualquiera de las 12 tribus. El Antiguo Testamento tiene numerosas genealogías para que las personas sepan que la palabra de Dios tiene relevancia para su vida, porque podían rastrear su linaje o su descendencia a alguna de estas 12 tribus. Pero Jesús llama a 12 discípulos para dejar en claro, como hemos estado viendo hasta ahora en el Evangelio de Mateo, que Jesús está estableciendo un nuevo Israel. Está recreando nuevamente, restaurando la creación y redimiendo a su pueblo. Por eso, como vimos, Jesús vuelve a revivir la vida del pueblo de Israel a través de su tentación, incluso a través del bautismo de Juan el Bautista. Y por eso Juan el Bautista regresa al río Jordán, porque es donde comienza, entra el pueblo a la tierra prometida, en el río Jordán. Entonces Jesús está recreando y estableciendo un nuevo Israel, y Él quiere que usted y yo sepamos que también ese llamado es relevante. El llamado de los discípulos, aunque es especial porque fue para la fundación de la iglesia primitiva, la iglesia en su inicio, pero el llamado es igual para cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús. El llamado de seguir, de estar y de ser enviado es para todos. Por lo tanto, cuando le dice a Pedro, le dice a Jacobo y le dice a Juan, síganme, tanto usted y yo podemos escuchar esa voz extendiéndose a nosotros, diciéndonos hoy en este mismo día, sígueme y yo los haré pescadores de personas. Los discípulos nos brindan un ejemplo de personas reales, personas realistas que han respondido a las circunstancias de la vida de tal manera que han prestado una atención resuelta a realizar sus tareas con valentía y con nobleza. Por lo tanto, yo creo que no debemos de poner a los discípulos en una categoría donde los idolatramos o los idealizamos. Fueron especiales, como acabo de decir, en su trabajo, en la fundación de la iglesia, pero al mismo tiempo son personas comunes como nosotros, que tuvieron un encuentro transformador a la medida que conocieron a Jesús, lo dieron a conocer y rindieron su vida para servirle a Él. Igual el llamado es para nosotros, de un servicio radical a nuestro Señor. Vamos a profundizar, hay que profundizar en ese tema del llamado, porque en la Biblia podemos ver
No solamente en el llamado de Jesús en el Nuevo Testamento, pero a través de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver muchos llamados. Vemos el llamado de Noé, vemos el llamado de Abraham, vemos el llamado de Moisés, vemos a Samuel, a David siendo ungido, al profeta Isaías, al profeta Jeremías. Pero en el Antiguo Testamento vemos que el llamado viene a través de la voz de Dios o a través del ángel de Dios. Y cada persona que es llamada específicamente recibe el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo ese plan que Dios tiene para esta persona. Y hemos visto lo mismo en Jesús. Jesús está haciendo lo que Israel no pudo hacer. Por lo tanto, no es de extrañarnos de que ahora el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, tomando la naturaleza humana. En el Antiguo Testamento era Dios que hacía el llamado, pero ahora la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, la manifestación más grande de la gloria de Dios, es ahora el que viene y nos dice, síganme, síganme. Así es que Dios nos ha diseñado para la misión. La manera que quiero que desempaquemos o profundicemos esto es viendo específicamente ese concepto de estar con Dios, de seguirlo, pero también no quiero que desconectemos el llamado de los discípulos con el reino de los cielos. Porque pensemos por un momento, el versículo 17 anteriormente, como vimos la semana pasada, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos, la predicación de Jesús, lo que más podemos leer en el Evangelio de Mateo es la palabra arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Eso no lo podemos desconectar del llamado de los discípulos, porque inmediatamente, usted puede leer Marco, el Evangelio de Lucas, precede esa predicación y después viene el llamado de los discípulos. Pero usemos la imaginación por un momento, como un discípulo. Usted es una persona que está viviendo en la Palestina del primer siglo, su pueblo en el cual usted vive es su pueblo, pero a la misma vez no es su pueblo, porque usted vive bajo la opresión y bajo el gobierno de un imperio romano. La mayoría de las personas que usted conoce, familiares, están tratando de sobrevivir, porque los impuestos que imponen los romanos son demasiado altos. La mayor parte de las personas o están en deuda o están por entregar sus vidas en esclavitud porque no pueden pagar la deuda. Ahora, usted es un pescador, quizás hay un poco más de prosperidad porque el mar de Galilea, el lago, que viene siendo hasta un mar, hay pesca. Pero toda su vida usted como una persona judía, como un niño, como un adolescente, ha escuchado ese mensaje del reino de los cielos, de que algún día vendría ese Mesías que nos sacaría de esta situación en la cual vivimos. Y usted escucha ese mensaje de aquel profeta, aquel maestro que enseña de que ha venido, que está cerca del reino de los cielos. Ahora es importante preguntarnos, ¿a dónde entonces en la Biblia se habla por primera vez de un rey? Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. El creador, creativo, increíble, creando el universo, trayendo tranquilidad y organización del caos, como vemos en Génesis capítulo 1. Después crea a lo más importante de toda su creación, al ser humano. Dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen, reinen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ese es el entendimiento, eso es lo que sabe el discípulo, el seguidor de Jesús, la persona del primer siglo en Palestina, que en algún momento al Dios crear todo perfecto, todo bueno, a poner al ser humano
como su representante, como su vicerregente, a otorgarle la responsabilidad de extraer todo el potencial que había en la creación. Le da ese privilegio de reinar, de ser su representante en la tierra para que gobierne, para que pueda ver las naciones, la gloria de Dios, la imagen de Dios a través del ser humano. Pero ¿qué nos damos cuenta? En el capítulo 3, el ser humano toma por ligera, lo aprovecha y quiere crear su propio reino, quiere redefinir el bien y el mal. Toma por su propia cuenta qué quiere hacer con ese reino que Dios le ha dado para gobernar. Y entra el pecado al mundo. Entra el pecado al mundo y por lo tanto la presencia sin interrupción entre Dios y el ser humano se pierde. Ese llamado de ahora ser enviado, no solamente de estar con Dios, pero ser enviado por Dios. Ahora entra la maldición, entra el pecado, entra la muerte, entra el sufrimiento, pero ¿qué inmediatamente hace Dios? Dios tiene la solución. Génesis capítulo 3 vemos que Dios empieza a llamar a un pueblo, llama a Abraham, a ese pueblo que Él le promete que Él va a ser el rey, Él va a ser el soberano sobre ese pueblo y va a volver a restaurar todo, llevarlo todo a como era antes de la caída. Llama a un pueblo y promete ser su rey. El pueblo va y sigue hacia Egipto, pero en Egipto vemos qué pasa. Un rey que quiere gobernar todo el mundo y dice, no me importa que quiera este rey, Faraón. Pero Dios invade, Dios salva, rescata al pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Y qué sucede cuando Dios invade? Hay restauración, hay sanidad, hay familias restauradas, hay matrimonios saludables, porque Dios quería ser el rey de su pueblo. Pero ¿qué vemos que vuelve a suceder? Nos dice Samuel, cuando habla con Dios, y Dios le responde y le dice, en 2 Samuel, ellos no te están negando a ti, diles, ellos quieren un rey como las demás naciones, está bien, yo se los voy a dar, pero no te están negando a ti, fundamentalmente están negándome a mí. No quieren que yo sea su rey, les voy a dar un rey, y ellos se darán cuenta cómo el rey les va a fallar. Porque necesitamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Éxodo 15, versículo del 1 al 2 nos dice, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía, cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré, lo alabaré. Nuevamente vemos la palabra. Este pueblo que ha salido, esta generación que ha sido rescatada por Dios. El Señor reina por siempre y para siempre. Ahora entendemos el reino de los cielos. Es lo que siempre venían enseñándoles a los discípulos, a cualquier judío, que ese día iba a venir. Y Jesús viene anunciando ese reino, ese restablecimiento de todas las cosas, está aquí entre ustedes. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué decisión van a tomar ustedes, ya que el reino está entre nosotros? Una de las cosas que quiero que veamos a través de este pasaje es que ese concepto de estar, de seguir a Jesús y de ser enviado, también lo vemos desde el Antiguo Testamento. Disfrutan de una presencia sin interrupción con Dios y sean enviados a reinar y a gobernar. A través de todo el Antiguo Testamento vemos la presencia de Dios, el Dios con nosotros, el Emanuel, a través del tabernáculo, el pueblo que va hacia la tierra prometida. Dice el libro de Éxodo que nube y fuego era la presencia de Dios que los guiaba.
Cuando se establece el tabernáculo también podemos ver la presencia de Dios desciende en medio de un pueblo pecador, un pueblo con un corazón endurecido. Y Dios en su gracia, en su misericordia decide habitar en medio de su pueblo. Y que vemos nuevamente la presencia de Dios descendiendo en fuego y nube. Es más, por eso es que ahora dice el apóstol Pablo que puede Él habitar en nosotros. Por eso no es necesario un templo hecho por manos humanas, porque nosotros hemos llegado ahora a ser el templo de Dios, porque su Espíritu Santo nos ha purificado. De la misma manera que se tenía que purificar el tabernáculo y después el templo, para que la presencia de Dios habitara, ahora a través de su Espíritu Él habita en nosotros. Pero ese es un largo historial, el rastrear la presencia de Dios para ser enviados, que ahora culmina en Jesús. Ahora Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Y estos discípulos, estos 4 hermanos en Cristo, 2 biológicamente, escuchan el llamado de Jesús. Síganme. Ahora la presencia que habita en Cristo, el Dios encarnado, viene y les dice, síganme. Ahora únanse conmigo, sigan colaborando conmigo ahora a seguir extendiendo el reino de Dios. Pero ¿qué es necesario para poder recibir ese llamado, para poder aceptar ese llamado y para poder ser enviado? El versículo 20 nos dice que es necesario tener una confianza radical, pero también es rendirnos completamente a Jesús. Lo que dice el versículo 20, dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. El versículo 22 dice, y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Una confianza radical. ¿Y por qué decimos que una confianza? Porque es muy posible que estas personas, estos pescadores, si estudiamos un poco el contexto de lo que era un rabino, normalmente un joven a los 12 años ya se sabía el Torá, ya se sabía los 5 libros del Antiguo Testamento, incluso podía recitar los 5 libros del Antiguo Testamento. Y normalmente lo que sucedía era que un rabino observaba el potencial de aquel joven que iba creciendo a través de su conocimiento, a través de su carácter, y si rendía con las expectativas del rabino, si cumplía la talla, entonces era llevado, era llamado, era aceptado por el rabí para que fuera su discípulo. Normalmente cuando sucedía eso, cuando no rendía la talla, el rabino le decía, estoy impresionado contigo, pero dedícate al trabajo de tu padre, dedícate a la profesión de tu padre. Y es muy posible que esto fue lo que sucedió con estos 4 individuos. Por eso dice Mateo que estaban remendando las redes con su padre biológico. O sea que no rindieron las expectativas de un rabino. Pero esto es lo interesante y lo hermoso de la gracia y la misericordia, que Jesús cambia, redefine ese llamado, porque nosotros no venimos a Él, Él es el que nos llama, Él es el que va y busca a los discípulos. Ustedes que son menospreciados, que no rindieron la talla, que no encajan, vengan, ustedes inútiles, inservibles, aquellos que reconocemos que somos insignificantes, que no tenemos lo suficiente para ser aceptados por Dios, que en nuestras propias obras no podemos. Él es entonces el que viene a buscarlo. Y Jesús va y los llama y los busca. Pero es una confianza radical, es un rendirse a Él. Porque piense por un momento, los discípulos no estaban buscando cambiar de profesión. Ellos no estaban buscando otro trabajo, ellos estaban en su quehacer, en su vida común, en su diario vivir,
Posiblemente les iba bien, pero dejan radicalmente todo lo que significaba para ellos vivir, convivir, sus familias, todo su entorno radicalmente lo dejan. Para eso es necesario una confianza radical. Para eso es necesario yo tener que rendirme a Dios. Ahora, eso no es descriptivo, no es prescriptivo, no indica que cada uno de nosotros estamos llamados a dejar nuestro trabajo y a seguir a Jesús. Sabemos en las Escrituras que hay personas, incluso discípulos, que no dejaron sus trabajos y siguieron a Jesús. Pero sí hay algunos que sí lo hicieron. Pero sí lo que implica para nosotros es una reorganización de todas nuestras prioridades. Cuando Jesús viene y nos hace ese llamado todos los días de seguirlo, de estar con Él y de ser enviado, es un redefinir de mis prioridades, reorganización de toda mi vida. Por eso es necesaria una dependencia radical, porque a veces no entendemos por qué Dios nos llama a hacer esta cosa o la otra cosa, o por qué nos llama a vivir o a seguir este camino y no el otro camino. Importante que veamos cómo lo narra Lucas, el mismo pasaje paralelo, pero Lucas nos da un poco más de detalle. Miren lo que dice: Mateo respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero miren la respuesta de Pedro. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Esa respuesta de Pedro. Pero si tú lo dices, yo no entiendo, yo he tenido éxito. Imagínate, Pedro no era un novato, no era un pescador novato. Pedro en ese momento no tenía todo el conocimiento acerca de Jesús para decir, no, yo sé que si la tiro al otro lado, como Él es Dios, voy a coger peces. No, él dudaba igual que nosotros. Pero la dependencia radical, el rendirse completamente. Pero si tú lo dices, la echaré. ¿Cuál fue el resultado? Una cantidad de peces. Porque nosotros podemos decir, no, yo tengo suficiente conocimiento, la vida, he tenido mucho éxito, he tenido muchas posesiones, yo tengo mucho conocimiento para que ahora Dios venga a decirme cómo reorganizar mi vida. Yo he vivido mucho, yo tengo muchas experiencias, tengo mucho recorrido para que ahora venga Dios a decirme cómo reorganizar mi vida. El llamado para nosotros como seguidores de Jesús, a veces no entendemos. A veces no entiendo por qué debo de vivir de esta manera, por qué ahora debo de manejar mis recursos, ser mayordomo de mis recursos de esta manera, pensar en los demás y no pensar en mí mismo. No lo entiendo, pero si tú lo dices, es lo que nos está diciendo Jesús. Pero si tú lo dices, entonces yo lo haré, yo me someteré a tu reino, porque ahora tú eres rey, ese es el llamado de Jesús. Ahora yo soy el rey resucitado que está reinando y vengo y los llamo a ustedes para que se incorporen conmigo y los envío a vivir bajo el reino de un mejor rey. No, suena radical. Yo ahora someterme al reino de un rey, cuando yo toda mi vida he reinado mi propia vida, he decidido mis propias cosas que hacer, pero Él se lo merece. Él, por lo que ha hecho, Dios le ha otorgado el derecho de ser nuestro rey. Por lo que Él ha hecho en su vida, en su muerte y su resurrección, nos ha dado las promesas de una reconciliación con Dios, paz con Dios, de ser culpables, ahora ser perdonados, de ser personas que no podíamos estar en la presencia de Dios, ahora ser justificados, ahora tener la justicia de Cristo.
y ahora nos llama a seguirlo. Esa es la buena noticia del reino de Dios, que todos los días, esto no es solamente un llamado, es el llamado que nos hace todos los días a seguirlo, a estar en su presencia y ahora ser enviado con Él. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros es, quizás algunos de nosotros llevamos mucho tiempo y esto ya lo hemos escuchado. Quizás algunos de los que nos escuchan por las redes sociales también tienen esa duda. Seguir, dejar todo mis comodidades, dejar la manera en que ahora estoy viviendo mi vida y someter mi voluntad a un rey, al Rey de reyes y señores y Señor de señores. ¿En qué área de mi vida, en qué circunstancia en estos momentos se me dificulta tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios? Porque Él es mi Rey. Algunos pensarán, no, yo he tomado buenas decisiones en mis propios esfuerzos. Pero la respuesta de Jesús a lo largo de su ministerio es siempre recordarnos, acuérdense, que aquel que construye su propio reino es como construir una casa en la arena. Pero aquel que se somete a mi gobierno, a mi reino, es aquel sabio que construye en una torre, en una fortaleza, que nada lo puede derrumbar. Y ahora puede vivir una vida como un verdadero humano, siguiendo a ese verdadero rey. Me gusta como lo dice, y con esto vamos terminando, el doctor Steve Childers. Él resume la proclamación del Evangelio, la proclamación del reino de los cielos. Dice, la buena noticia que proclamamos es que a través de la resurrección y la ascensión de Jesús, Dios demuestra que su reino ya ha sido lanzado sobre la tierra. Cuando Jesús ascendió a la diestra de Dios el Padre en el cielo, Él y el Padre derramaron su Espíritu como una demostración magnífica de que Jesucristo está ahora entronizado en lo alto como nuestro Rey Redentor, llevando a cabo la misión de rescate cósmica de Dios para restaurar el gobierno del Padre sobre todas las cosas. El llamado que nos deja como iglesia, que nos deja como individuos, de seguirlo. Y Él entonces nos hará pescadores de personas. El mismo llamado cultural de llenar y fructificar, de reinar, ahora en Jesús es el llamado no solamente para alcanzar personas, sino para continuar extrayendo todo el potencial que hay en la tierra, creando discípulos. Como iglesia, ese es nuestro compromiso, darle todas las herramientas y los recursos que usted necesita para crecer en su conocimiento de Jesús. Y nosotros una cosa estamos comprometidos. Si usted lee y estudia el Evangelio, Jesús predicaba a las multitudes, le predicaba a los líderes religiosos, pero invirtió su tiempo en pocos. Porque esos pocos transformaron y han transformado el mundo y están transformando el mundo. Y nosotros somos resultado de esa transformación. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, es un encuentro transformador. Si usted sigue leyendo, y vamos a entrar en eso en las próximas semanas, cuando el reino de Dios invade la vida de una persona, hay sanidad, hay matrimonios saludables, hay familias restauradas. Las cadenas de la esclavitud, de la adicción son quebrantadas. Y ese es el llamado que nos está haciendo hoy y nos hace todos los días. Y como iglesia, nuestro compromiso, cualquiera sea el medio que lo hagamos, ya sea estudio bíblico, pero el valor número uno es a través del discipulado, a través de las relaciones de una y otra persona, así como lo hizo Jesús. Pensó en grande, pero invirtió en poco, pero fue profundamente en esos pocos.
y esos pocos transformaron al mundo. Ese es el desafío y el llamado que nos deja la palabra de Dios. Síganme, síganme y los haré pescadores de personas. Oremos. Padre amado, te honramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, donde quiera que nos encontremos cada uno de nosotros en cualquiera de la temporada de nuestra vida que estemos, oh Dios, que tú nos des el poder a través de tu Espíritu Santo para, como Pedro respondió, sí, Señor, si tú lo dices. Hay decisiones difíciles en este momento que quizás no hemos tomado, que estamos luchando por tomar, que tu palabra es clara. Tú eres el rey, tú eres nuestro rey, tú eres un buen rey. Tú quieres nuestro bien. Fundamentalmente es tu gloria. No lo entendemos, Señor, pero ayúdanos a decidir, a tomar la decisión que te agrada a ti, porque ahora tú eres nuestro rey. Te declaramos, Señor, como nuestro rey soberano. Aceptamos ese llamado de seguirte, de reorganizar, de depender y de rendirnos completamente a ti en todas las áreas de nuestra vida, oh Dios. Para aquellos que nos escuchan a través de los medios, aquellos que están aquí presentes, oh Padre, que hoy tú puedas poner ese deseo, claridad, discernimiento en nuestras vidas. ¿A dónde tú nos estás llamando? A reorganizar, a redefinir nuestras prioridades como tus discípulos, Señor. Toda la gloria y toda la honra te la damos y la entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Quiero darle las gracias nuevamente por acompañarnos a través de este tiempo en estudiar su palabra. Y mi deseo y mi oración es que no solamente haya sido adquirir más información, pero que la palabra de Dios pueda haber transformado sus afectos, que incline más su corazón hacia Dios y que aparte de ser conocimiento también afecte su vida. Y si de tal manera así ha sido, le vamos a pedir que se conecte con nosotros a través de nuestra página en sunlightchurch.com, en nuestras diferentes plataformas sociales. Puede dejarnos un comentario si ha consagrado su vida al Señor, si ha entregado su vida al Señor. Déjenos saber. Esta semana, para aplicar el sermón, ¿qué tal si a una persona podemos compartir este tiempo de la palabra? Usted no se imagina el poder que puede tener el solamente compartir con una persona. Así que le voy a animar, le voy a desafiar y espero que la palabra de Dios haya edificado su vida. Y quiero dejarle con esta bendición que nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que vayan a servir y amar a nuestro Señor.